meses se fue ¿Y recuperando. nos vamos a conformar con eso? No, yo no me voy a conformar, y lo dije el otro día en el programa. Yo creo que era un momento idóneo para dar ese paso, pasar a la siguiente ronda, porque en el 86 se pasó a esa, y porque siempre aprovechar la localidad es muy importante. Pero bueno, a final de cuentas no se consiguió, lo que queda es ya un buen trabajo. Llegará Rafa Márquez con su cuerpo técnico, que creo que va a ser Guardado, Talavera, no sé quiénes van a hacer, y tratar de seguir esta progresión, trabajo y obviamente un proyecto a largo plazo. Para empezar, no puede ser un fracaso, no, porque me señaló mi padre, no puede ser un fracaso, porque hoy México está donde le corresponde. ¿Cómo no? Dentro ya quedó como los lugares, a México en el mundo está entre el 10 y el 16. No llegaste al cuarto de final en tu casa, Fernando. Hoy está Fracasaste. en noveno. México, no sé, si tú lo quieres ver, porque no es real, México no está dentro de los 8 mejores del mundo, pero ni cerca. El No está objetivo... dentro de los mejores Y Suiza 8 del mundo tampoco. cerca. Y Suiza tampoco. ¿Y dónde está? Me extraña que tú, siendo tan cercano a Rayados, critiques tanto técnico que les dio el único tiene que título ver? que pueden presumir en ¿Qué los tiene que últimos ver años. una cosa con la otra? Este tipo, y yo lo vengo diciendo antes del Mundial, es el mejor técnico en la historia de México, es el único que ha dirigido fuera, que ha dirigido en la élite, que ha logrado cosas que nadie ha logrado como técnico en el fútbol ¿Y qué tiene que ver? mexicano. ¿Y qué tiene que hoy ver? el Mundial de México, perdóname, es memorable. Fase de grupos perfecta, 0 goles recibidos, golean en el primer partido de eliminación directa, vuelven a ganar un partido de eliminación directa 40 años después. No, pero... ¿De qué me estás hablando? A eso me refiero. A eso me refiero. Perdiste contra una potencia del juego que es candidato a campeón del mundo. Para mí no ¿De fracasa, qué me pero estás tampoco hablando, hombre? triunfa. O sea, hay que buscar... Bueno, ese es elígeme el una. problema. No, No cumple el objetivo. Hay que buscar los grises. La primera fase es muy buena y si no comparto, los jugadores también tienen responsabilidad. Se equivocaron en el partido contra Inglaterra en los goles que recibe la selección. También son Errores responsables. individuales. Ahora, lo que es un hecho es que el fútbol mexicano está por debajo de lo que vimos en el Mundial. No pertenecemos a ese grupo. Aunque nos duela decirlo, no pertenecemos a ese grupo. Ahora, si nos escudamos en el Azteca, en la altura, todo eso, te lo compro. Pero para todo eso necesitas también jugar. Pero es que eso fue lo que te equilibró contra Colombia. Y los ingleses son mejores que nosotros en fútbol. Claro. Y por eso se dio ese Los resultado. ingleses no tenían piernas, estaban encerrados. Tenías uno más. Sí tenían Vamos, piernas. por favor. Yo no concuerdo con esta parte de que toda tenga la culpa Javier Aguirre y no es un queda bien, es hablarte de la verdad, es decirte qué es lo que pasa dentro del terreno de juego. Javier Aguirre no tiene la culpa que vaya a fildear un balón así, Edson Álvarez. se lo pierdan. Javier Aguirre no tiene la culpa que suelten la marca o el piojo o que no haya volteado bien el otro y que no haya ido a achicar. No tiene la culpa. Sí, porque convocaste a Edson, si algo las habíamos lesiones, hablado de pusiste a que Monte tenía esta lesionado. selección... Ni que Mora pierda la pelota a ver, con Bellingham. es que como no tiene la perdió. culpa de ¿Y las qué tal la decisiones que comete vayan a un tomar penal? los jugadores. Sí, claro. Y esa es una realidad. El jugador se tiene que hacer responsable. Culpábamos a Javier Aguirre de tener un gran grupo, de hacer una gran gestión. Eso sí es culpable de haber hecho una muy buena gestión, de decir de que había madurado, de que ya se dejaba influenciar quizá un poco más por lo que veían sus auxiliares. Para mí fue un técnico que hizo cosas muy importantes, que nos quedamos ahí otra vez en octavos de final. Y sí, pero no toda la culpa es del señor. Hoy en día es el mejor entrenador que ha tenido la selección lo único mexicana. que puede señalar... De que sí. O sea, ¿de aquí qué quieres señalar? ¿Querías que él se metiera a cubrir a Bellingham? Es que los cambios fueron muy eficientes. No, Eso y sí, los muy cambios, y eficientes. eso es lo que él vio. Bueno, por eso. Y yo sé, pero es lo que él vio. Entonces, y te puede enfrente. gustar o no te puede gustar. Yair. Él vio y dijo, voy a empezar a llenar de centros. Yair. Vio que ya no aparecía más Quiñones y dijo, están llegando por el costado izquierdo con Gallardo. Está centrando por el otro lado. ¿Qué Yair. voy a hacer? Él intentó meter esa parte. Los Yo no creo ingleses que haya te hecho ponen- un cambio para tratar de hacer malas cosas para la está bien, selección. para ti. Puede ser en gustos y para ti también y puede ser para otras personas, pero él era el técnico y es el que tomó esa responsabilidad, así como por su eso para mí es responsabilidad responsable. fue pasar con el 0 atrás durante toda la que- fase, calificar. Entonces venir a culpar nada más al señor, aquí No se puede, es que no es- se bueno, puede puede culpar. ser. O sea, es todo Para mí sí, es un equipo, todo, es un exactamente. técnico, jugadores y cuerpo técnico. Si Es fracasan, totalmente, fracasan fracasan todos. todos. Si triunfan, triunfan todos. Por eso no puede. Y para mí, el Vasco había hecho, sí, a lo mejor se equivocó para ti o para mí también Sí, en algún cambio. Yo no hubiera sacado nunca a Quiñones, por más que estuviera, o sea, es el que estaba haciendo los goles, o sea, pero eso es independiente. A lo que voy es, el Vasco recuperó esta selección para pelear. Sí nos quedamos otra vez y creo que dejamos de aprovechar el jugar en nuestra casa, en el estadio, lo que comentaba ahí Toraño, ¿no? Creo que sí se pudo.
pero se volvieron a cometer distracciones que no puedes cometer ante rivales como Inglaterra, que siempre ha pasado con México, desgraciadamente, siempre nos ha pasado, esa es una realidad. Cuando ya tienes metido a un equipo, porque ¿cómo fue el primer tiempo? ¿En qué minuto nos hacen los goles? Creo que 33, 34, ¿no? Y en dos errores, en 2 minutos nos hicieron 2 goles, y eso pero todavía reaccionas en el primer tiempo, haces el 2-1, y en el segundo tiempo viene un error nuevamente que sí te liquida. Pero también es un tema de calidad que hay que admitir. A ver, no es calidad, no, claro, calidad tiene que ver cuando te lo voy a decir así de claro, te lo voy a decir así de claro. Inglaterra tuvo 5 llegadas a la portería de México, 6 tiros a puerta y marcó 3 goles. México tuvo más de 20 tiros. Pero tú y esos más goles, de 18 llegadas. ¿Esos goles los ves por calidad? Goles. ¿Esos goles fueron de calidad? No, pero sí te los da un tipo como Bellingham. Sí, Bellingham marcó necesita el uno para vacunarte. Yo no discuto que no tenga calidad. Claro no, que fueron tiene errores calidad. individuales. Pero son más errores de México que pero el acierto de Bellingham es hacer cambiar de dirección y ganarle la espalda. Pero un tema de calidad es que te metan un centro. Pero si hablas de un buen futbolista a la hora que se desmarca, a la hora que pica, a la hora que tal. Pero decía Beto algo de siempre es el tema de los errores. Lo que pasa es que los errores que comete México, tú considerarías o pensarías que no los iba a cometer en el Azteca. El fútbol mexicano los comete en cualquier parte. La selección, lamentablemente, en Estados Unidos, en Qatar, errores y acierto. El fútbol es de errores y acierto. Por eso, pero lamentablemente, en este partido, que era muy importante y trascendental, se cometieron los errores. Y se han cometido en cualquier parte del mundo. Se cometen errores. Vamos a jugar en el Azteca. Los comete Francia y los comete Inglaterra. Bueno, pero los comete más México. Por eso México se queda en la orilla y los demás no se quedan en la orilla. Pero pensamos que como iba a jugar en el Azteca no íbamos a cometer errores. Íbamos a ser perfectos. Ahora no lloraste. Y la realidad es que sí se cometieron los errores. A mí sí me dolió, la verdad. Me hubiera encantado que ganara. Igual, de cualquier manera, yo creo que hay cuestiones de no pasa por el quedar bien o no. Digamos, pasa por compartir el sentimiento de lo que vos viste, ¿no? Y al final, todos, creo yo, en términos generales, yo futbolísticamente quedé sorprendido por lo que dio México, ¿no? Porque yo creo que ninguna selección, hasta Inglaterra, fue superior a México en ese sentido. Y antes del Mundial yo no pensaba de que podías competir de la manera que competiste con Inglaterra, por ejemplo. Después que se equivocó en un cambio, en otro, bueno, es perspectiva de cada uno y lo que hubiera buscado cada uno siendo el entrenador de la selección, que eso ya no es poca cosa. Pero al final yo creo que lo que hizo México a mí en términos generales me gustó. Vuelvo a compartir lo que dice Beto, que hacen el mismo lugar, pero no sé, en el 86 no lo vi, no sé qué otra selección. A nivel futbolístico, yo creo que hay un paso adelante. Creo que eso es lo que puede llegar a agarrar Rafa, porque hay algo de Rafa también en eso, porque yo me identifico con eso que vi. No con que México haya perdido con Inglaterra o haya quedado eliminado y se haya tirado atrás, no, al final, al contrario. Pero sí, le faltó variante, todo lo que vos quieras. Pero esto no puede tapar lo mal que se está trabajando. No, eso sí, después. O sea, esto no puede ser. Yo estoy hablando de la parte futbolística. O sea, eso es otro punto. Yo me quedo con lo que dice Beto. Creo que lo que deja el Vasco es que logró que la gente volviera a creer en su selección, porque no creían en la selección. La odiaban, es Pero de eso. ¿Cómo? A decir, en México estamos trabajando bien, en México estamos haciendo bien las cosas, ahí está la prueba. No. Entonces, si no trabajas diferente, no vas a obtener resultados diferentes. Eso está clarísimo. Aquí inclinó que jugabas en casa, que jugabas en el Azteca, que eso le pesó evidentemente a Inglaterra, pero en el fútbol mexicano no se está trabajando bien. Eso es una realidad. Bueno, a ver, tú dices que no se trabaja bien, tú estás ilusionado, viene Rafa Márquez. ¿Qué nos queda entonces, muchachos? Ya vamos a quitar el Vasco, ¿no? Todo lo que dijimos, listo. Ahora vamos a trabajar. 1, 2, 3, los próximos 5 meses. ¿Sí somos optimistas con lo que viene para la selección? 4 o 5 jugadores a ti te dejan tranquilos. No, yo estoy optimista porque, a ver, ahora va a ser un técnico. Teníamos un técnico con toda la experiencia del mundo, que era su tercer mundial, ¿no? El Vasco. Rafa está empezando, es una realidad, pero yo creo que debe haber aprovechado esta etapa para aprenderle muchísimo al Vasco, y tiene la personalidad, va a venir Andrés Guardado, que también lo conozco y creo que puede ser muy buen auxiliar porque tiene muy buena llegada con los jugadores. Fue un jugador exitosísimo también en selección nacional.
lo de Talavera con los porteros, lo que tú quieras. Yo creo, pero tienes que hacer un proyecto, o sea, un proyecto donde se le permita trabajar a Rafa, donde se le pueda, que él tome las decisiones de selección y hacer y un buen trabajo. Hay jugadores jóvenes para mí muy interesantes, que a lo mejor hace un año no decíamos, no hay, y de repente se surgieron y se hizo una selección con jóvenes. Y los que se vienen, y los que se vienen, que son una buena camada, hay buena camada para necesitas trabajar, permitir, y ojalá que también se puedan ir algunos jugadores que ya se habla, que se vayan a Europa, sería maravilloso, algunos que están en México. Mira, el fútbol va a ser diferente de Rafa, totalmente diferente a lo que vimos con Javier Aguirre. ¿Alguna vez vieron jugar al Barcelona de Rafa? Sí. El que estaba dirigiendo él, un equipo que tenía un buen trato de pelota, y yo creo que este tipo era un genio con la pelota. El Barcelona Athletic, la verdad que lo hacía de una manera espectacular. Igual Jair México jugó bien. Por eso te digo, tiene muy bueno. Espectacular. Pero el mejor partido de los que hemos visto en este México, no hay que cegarnos, fue contra Ecuador, fue espectacular, claro. Porque contra Sudáfrica no lo habíamos visto así, en el Mundial. Pero a lo que yo voy, que el cambio que va a tener de juego con Rafa Márquez va a ser totalmente diferente. Este es un tipo que le gusta arriesgar y que tiene muy buen trato, que es intenso, que hace una presión alta. Al menos eso fue lo que vi, y yo he platicado varias veces con Rafa y sé que es un tipo que le encanta hacer presión alta. Se quedó muy casado con lo que le tocó vivir en Barcelona y es un tipo de juego que le gusta hacer. Entonces, creo que tiene una generación de gente joven, dinámica, que eso le va a venir muy bien a la selección, pero muy bien. ¿Sabes que ahora que está de moda, por supuesto, estamos hablando de Argentina y hablamos de Scaloni? Cuando Scaloni lo nombran técnico de la selección argentina, era alguien sin experiencia y el 90% del entorno de Argentina lo destrozó a Scaloni completamente. Y hoy, con el periódico Lunes, ya sabemos lo que pasó. ¿Todos aquí están a favor de este nuevo inicio con Rafa Márquez o hubieran tomado otro tipo de decisión? No, yo sí estoy de acuerdo, porque lo que ha hecho Rafa Márquez es magnífico. A mí lo que me parece es que mientras no tengamos un roce importante contra selecciones importantes, el fútbol mexicano va a seguir estando como lo demuestra la CONCACAF con Estados Unidos. Hernán, ¿te gusta ese es el tema, el roce? Rafa? Sí, me gusta. Pero yo, atendiendo que todo fue así y también entendiendo lo que pasó, yo le hubiera dado la selección a Rafa Márquez. ¿Desde el inicio? Para este Mundial. Y le hubiera dejado el próximo proyecto a él también. Sí, pero lo que pasa es que acá, pues yo entiendo lo que pasó, lo entendí muy bien, entonces lo dije, era el idóneo Aguirre. Pero tenías todo perdido, todo alborotado. ¿Cuál era el problema de haberle dejado Pero sí ganaste algo con Javier, ¿no? Yo digo que recuperó identidad. De acuerdo a lo descompuesto que estaba todo. Entiendo, hay un fracaso deportivo, se mejoraron muchas cosas, me gustó mucho la comunión de la selección con la gente, eso fue espectacular. Era tu país. Me gustó mucho más la comunión del grupo, que eso tampoco se veía. Entonces, está bien. Fracaso deportivo hay, no podés negarlo. Eso es real. Pero tenemos que empezar a encontrar el punto de darle la vuelta a esto. Seguimos viviendo del quinto partido. No, hay que ser protagonista, es lo que decís vos. El Chivas está viviendo días de decisiones importantes, y esta vez el arranque no da rodeos. Hay un nombre que llega, hay un nombre que se va, y hay un entrenador que prefiere jugar sin público antes que arriesgar a su plantel. A todo esto se suma el eco que todavía deja el Mundial 2026 en varios futbolistas rojiblancos, con mensajes, cruces y hasta una discusión con un periodista argentino que dio de qué hablar. Antes de entrar de lleno en cada tema, cuéntanos en los comentarios cuál de estas noticias te llamó más la atención, y no olvides dejar tu like si sigues de cerca al rebaño. Vamos a empezar hablando primero sobre lo que más le interesa a la afición en este tipo de ventanas, los movimientos en el mercado de fichajes, comenzando por una incorporación que llega para el futuro del club. El Guadalajara sumó un nuevo elemento para sus fuerzas básicas. Se trata del delantero mexicoamericano Landon Zúñiga, quien llega procedente de las categorías inferiores del Atlanta United de la MLS. La directiva rojiblanca no ha confirmado el fichaje de manera oficial a través de sus canales, pero fue el propio futbolista quien se encargó de anunciar la noticia en sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto al escudo del club y confirmó la firma de su primer contrato como profesional. Zúñiga tiene apenas 18 años y se perfila como una pieza para el equipo sub-21, no para el primer equipo, aunque su versatilidad para jugar como delantero centro o extremo izquierdo lo convierte en una apuesta interesante a mediano plazo.
El propio jugador expresó su emoción por el momento, destacando el peso de sus raíces mexicanas en su carrera y el esfuerzo que le costó ganarse un lugar tras un periodo de pruebas con el club. También circuló en redes un video de hace casi 3 años que muestra sus condiciones cuando todavía pertenecía a la academia del Atlanta United, imágenes que ahora vuelven a cobrar relevancia. Esta incorporación confirma una tendencia que el Chivas ha profundizado desde que Fernando Hierro tomó las riendas de la dirección deportiva, la búsqueda constante de talento mexicoamericano en Estados Unidos, un mercado que ya le ha dejado piezas importantes al club en los últimos tiempos. Lo cierto es que este tipo de apuestas suena a jugada inteligente, porque el club no solo refuerza su cantera con jugadores de buen nivel, sino que también fortalece el vínculo con la comunidad mexicana en el extranjero, algo que a largo plazo podría traducirse en beneficios deportivos y comerciales para la institución. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Zúñiga debería tener una oportunidad más rápida en el primer equipo? Déjanoslo en los comentarios. Ya que hablamos de movimientos en el mercado, ahora toca hablar de una salida que se viene cocinando desde hace varias semanas y que parece cada vez más cerca de concretarse. El nombre es el de Miguel Tapias, el defensor central formado en las fuerzas básicas del Pachuca, quien no entra en los planes de Gabriel Milito de cara al torneo Apertura 2026. El zaguero continúa entrenando con el plantel principal, pero la directiva ya tomó la decisión de buscarle una salida en esta ventana de transferencias. De acuerdo con la información revelada por el periodista César Merlo, el club está tratando de desprenderse del que consideran el último elemento prescindible del plantel, aunque hasta el momento no existen ofertas formales por el jugador, lo que mantiene la situación en una especie de compás de espera. Merlo también apuntó que, más allá del caso puntual de Tapias, el Guadalajara no se encuentra especialmente activo en el mercado en este momento, lo que sugiere que la directiva prioriza salidas antes que refuerzos adicionales para el arranque del torneo. Vista con calma, la decisión no suena descabellada. Si un jugador no entra en los planes del entrenador, lo más sano para todas las partes es buscarle continuidad en otro club antes de que arranque la competencia oficial y no dejarlo varado en la banca durante meses. La pregunta que queda flotando es si aparecerá algún interesado antes de que cierre el mercado, porque hasta ahora el silencio de otros clubes no juega a favor del defensor. Cambiando de tema, pero sin salir del terreno de juego, hay que hablar de la decisión que tomó Gabriel Milito de cara al último amistoso de pretemporada. El Chivas confirmó que su encuentro ante Leones Negros se disputará a puerta cerrada este próximo sábado en el Centro de Entrenamiento Verde Valle, y la razón detrás de esta decisión resulta bastante reveladora. Según explicó el periodista Alex Ramírez, fue el propio Milito quien solicitó que el partido se jugara sin público presente, buscando evitar que se repitiera el nivel de tensión y dureza que se vivió en el amistoso ante Correcaminos, disputado en Tamaulipas. De acuerdo con el análisis de Ramírez, cuando los partidos de pretemporada se juegan con las puertas abiertas, existe una tendencia de los futbolistas a querer sobresalir frente al público rival, lo que termina generando encuentros más físicos y tensos de lo que debería ser una simple preparación. Milito entonces prefirió resguardar la integridad de sus jugadores y convertir el amistoso en un ejercicio más controlado, incluso con la posibilidad de aplicar variantes poco convencionales, como partidos con más futbolistas de lo habitual en cada equipo, para maximizar los minutos de trabajo sin el condicionante de la competitividad excesiva. Y hablando de fechas clave, el Chivas ya tiene marcado en el calendario su debut oficial en el Apertura 2026. Será el sábado 18 de julio, ante el Toluca, en el Estadio Akron, con horario confirmado para las 19 horas de Brasilia. El partido podrá verse en vivo a través de Amazon Prime en territorio mexicano y por Telemundo para el público de Estados Unidos. Suena razonable pensar que Milito está jugando a lo seguro, priorizando la salud del plantel por encima del espectáculo, sobre todo cuando el objetivo real ya está a la vuelta de la esquina y cualquier lesión en este tramo podría condicionar seriamente el arranque del torneo. ¿Estás de acuerdo con jugar sin público para evitar roces innecesarios o prefieres que la afición esté siempre presente en cada amistoso? Cuéntanos abajo. Ahora que ya hablamos de la agenda del equipo, es momento de hablar sobre las novedades individuales dentro del plantel, comenzando con el regreso de un futbolista que la afición espera ver con mayor protagonismo esta temporada. Se trata de Hugo Camberos, quien no había podido estar disponible para el amistoso frente a Correcaminos, pero que en los últimos días volvió a sumarse a los entrenamientos junto al resto del plantel principal. A poco más de una semana del debut oficial ante Toluca, la noticia representa un alivio para la afición que sigue de cerca la evolución del canterano y aguarda con expectativa que pueda consolidarse como una pieza importante para Milito en el Apertura 2026.
Todavía no está claro si estará disponible al 100% para el partido inaugural, pero su reincorporación a las prácticas es, sin duda, una buena señal. Hay algo particular en este tipo de regresos que conecta directo con el hincha rojiblanco. Se trata de un jugador formado en casa, y ese tipo de historias siempre generan una ilusión distinta a la de cualquier fichaje externo. Ahora vamos a hablar de un tema que trasciende lo estrictamente futbolístico del club, pero que tocó de cerca a varios de sus jugadores: la eliminación de la selección mexicana en el Mundial 2026 tras la derrota ante Inglaterra y los mensajes que se generaron a partir de ese momento. Roberto Alvarado fue uno de los protagonistas de esa participación y tras la eliminación decidió romper el silencio a través de sus redes sociales para dirigirse a la afición, hablando sobre lo doloroso que resultó no alcanzar el objetivo, aunque resaltando el valor del camino recorrido junto a sus compañeros y el apoyo incondicional de la gente durante todo el torneo. En ese mismo contexto, Armando González recibió muestras de cariño desde distintos frentes. Carlos II, la voz del personaje Pícoro en Dragon Ball Z, le dedicó unas palabras reconociendo su gran desempeño en el torneo, y Javier Hernández, el histórico Chicharito, también se sumó con un mensaje breve pero cargado de afecto, agradeciéndole el esfuerzo mostrado y augurándole un futuro prometedor en el fútbol. Estas imágenes de apoyo mutuo entre generaciones terminaron siendo uno de los saldos más emotivos que dejó la eliminación del Tri en esta Copa del Mundo. Más allá del resultado deportivo, hay algo bonito en estos gestos que habla de la identidad y el compañerismo alrededor de la selección, sobre todo tratándose de futbolistas que salieron de la cantera del Chivas y que siguen representando al club incluso vistiendo la camiseta nacional. Todavía sobre la Copa del Mundo, pero cambiando de ángulo, hay que hablar de una polémica que involucró directamente a Chicharito Hernández, quien en este mundial participó como analista para Fox Sports. Según reveló el periodista argentino Hugo Balazzone, el exjugador del Chivas protagonizó un cruce de palabras tenso durante el partido entre México y Argentina, tras el tercer gol del combinado albiceleste, luego de que Chicharito estuviera provocando durante buena parte del encuentro con quejas sobre el arbitraje. Balazzone admitió haber perdido la paciencia y haberle gritado el gol en la cara, para luego ser calmado por su colega Gonzalo Bonadeo, y relató que, antes de retirarse, Chicharito se acercó para dedicarle un comentario filoso al oído. Este tipo de episodios no son extraños cuando la selección argentina está de por medio, ya que suele generar controversias similares en otras competencias internacionales. Al final del día, este tipo de cruces entre periodistas y exjugadores parece sumarle más morbo que otra cosa a la previa de cada partido y probablemente no sea ni la primera ni la última vez que Chicharito se vea envuelto en algo así. ¿Tú crees que Chicharito se pasó de la raya con sus provocaciones o el que perdió la compostura fue el periodista argentino? Anímate a dejarlo escrito en los comentarios, seguro se arma buen debate. Para cerrar, hay que trasladarse a la rama femenil del club, donde el panorama genera bastante más incertidumbre que en el plantel masculino. El torneo Apertura de la Liga MX Femenil está programado para arrancar el 31 de julio, es decir, en apenas un par de semanas, pero hasta el momento el Chivas Femenil no ha confirmado formalmente el inicio de su pretemporada. Ni las redes sociales oficiales del club ni su sitio web han hecho algún anuncio al respecto, lo que ha generado preocupación entre la afición, que no sabe con certeza si las jugadoras ya se están preparando de cara al certamen. A esto se suma un mercado de fichajes envuelto en dudas. Son varias las futbolistas que han salido del club en las últimas semanas, sin que se haya oficializado ninguna incorporación hasta el momento, salvo algunas renovaciones puntuales de contrato. El nombre que más ha sonado en los últimos días es el de Natalia Colín, quien ya se despidió del Tigres Femenil y ha sido vinculada con una posible llegada al Guadalajara, aunque todavía sin ningún anuncio oficial de por medio. La permanencia de Nelly Simón y Antonio Contreras al frente del proyecto también ha dividido opiniones dentro de la afición, en medio de un proceso de renovación de plantilla que varios consideran demasiado agresivo. Con todo esto sobre la mesa, el Chivas Femenil arranca el Apertura 2026 con más preguntas que certezas, y necesitará resolver rápido estas dudas si pretende volver a pelear por el título en el corto plazo. El silencio institucional en un momento tan cercano al arranque del torneo no ayuda en nada a calmar los ánimos de la afición, más allá de que después las decisiones futbolísticas terminen siendo las correctas. Con todo este panorama sobre la mesa, el Chivas llega a un momento clave de su calendario, entre la definición de movimientos en el mercado, la preparación física del plantel masculino de cara al debut ante Toluca
y las incógnitas que todavía rodean al equipo femenil. Los próximos días serán determinantes para despejar varias de estas dudas. ¿Y a ti? ¿Cuál de todos estos temas te dejó más picado? ¿La salida de Tapias, el fichaje de Zúñiga o la polémica de Chicharito? Déjanos tu comentario, dale like si te gustó el resumen y no te despegues, porque en las próximas horas seguramente habrá más movimiento en Verde Valle.